Eso puede ser el cerebro de alguien más, quizá ¿quién sabe? Yo no sé quién tiene el cerebro así en la mañana, pero no es el de Thomas Whitehouse. Entonces, para una imagen reflejar, tiene que... Ahora, claro que mi mente, confusa o no, es mucho más complicada que esa, ¿verdad? Si está confusa, llenarías el pizarrón y 2 o 3 más de garabatos, así. Dios siempre va a ser más completo que nosotros, pero la imagen tiene que reflejar. Entonces Dios tiene que revelarse en una manera que deje que la imagen lo imite. Si Dios hubiera creado de inmediato y luego dice, ahora así imítenme, ¿cómo? Saldrían las tesis así, pum, pum. Yo he leído tesis que parece que así salieron. Y la mayoría de ETS. No, ¿sabes qué? Las que he leído de ETS, la mayoría son muy, muy buenas. Yo leí unos tesis en la Baptist University of the Americas, o unos papeles que, excepto uno que salió tan perfecto que yo sabía que estaba... plagiado. Y sí lo estaba. Pero entonces lo primero que vemos es que él era bautista, pero... sí, pero también era profesor. Y creo que lo más que no es que era bautista, es que sabe que hoy en día, y especialmente desafortunadamente entre las escuelas hispanas, no enfatizan esta cosa del plagio. No sé, aquí en Estados Unidos esta es una cosa, si tú sales en un instituto avanzado y tu papel tiene plagio, ya te sacan de la escuela o te quitan o por lo menos de la clase en que tú repruebas la clase en que estaba. En muchos de los países hispanos, y es una cosa cultural, ¿no? De eso va a venir el siguiente periodo con Tony. Es muy interesante que no se toca tanto lo del plagio, y en la cultura oriental aún menos. Bob Dylan, Bob Dylan, en uno de sus cantos, y Tony me estaba hablando del caso legal, uno de sus cantos robó las palabras de un poeta japonés y lo sacó, y el canto estuvo, y una persona le demandó. No fue el poeta japonés. El poeta japonés estaba honrado que Dylan usara sus palabras, aún sin crédito, en su canto. El que puso la demanda fue el traductor al inglés de la poesía de este japonés. Ese le demandó que tú me robaste mi trabajo, porque usó las palabras, claro que no lo dijo Dylan en japonés, usó la traducción inglesa de la poesía. Entonces, el japonés estaba honrado que le había robado su poema. El traductor le quería decir, no, ¿sabes qué? Tú me robaste mi propiedad intelectual. Y de nuevo, es una idea muy occidental que una cuerda de palabras se puede adueñar uno de ella. En la mayoría del mundo, eso, y por eso traes estudiantes de otros lugares y hacen plagio, no porque quieran pecar o porque no es algo que culturalmente no es un estigma, ni en el Nuevo Testamento. ¿Qué más fácil hubiera sido el trabajo de nosotros académicos si Mateo, Marcos y Lucas hubieran puesto citas de pie sobre quién había pedido prestado de quién? ¿Verdad? Porque, oye, no, Mateo es primero, no, Marcos es primero, y luego Q y todo lo demás. No, si Mateo hubiera... ¿Sabes qué? Lucas dijo al principio, yo he usado muchos otros documentos, pero no pone citas de pie, ¿verdad? No. Sí. En la antigüedad, uno usaba el escrito de otro para usar su autoridad. Hoy se lo hacemos para darles crédito, y es una cosa muy distinta.
Y yo creo que eso sería un estudio cultural muy, muy interesante hacer más en detalle. Pero regresando aquí, Dios primero creó material caótico, salvaje, y luego lo labró durante los 6 días, aunque lo podría haber hecho en un instante. Y más que eso, después Dios lo hizo en una forma más chiquita, plantó un huerto. Y Dios nos hizo como su imagen. Lo que hacemos refleja a Él. Esta imagen incluye unidad en pluralidad. Adán, cuando habla en Génesis 1, de 26 al 28, dice, hizo el Adán. Y muchos lo traducimos el hombre, pero deberíamos dejarlo el Adán, porque dijo, el Adán fue hecho varón y hembra. Humanidad. Humanidad, sí. O dejarlo simplemente como el hebreo lo deja, el Adán. Adán no era el nombre, no sabemos que era el nombre del primer hombre. O si fue su nombre, lo fue simplemente como representante de la humanidad. Dios le dijo hombre, y al principio eran los dos Adán. Adán y Eva, los dos eran Adán. Si tú llamas, claro que Dios si les llama Adán, ¿dónde estás? Los dos hubieran venido. Entonces, se les da, y aquí es una cosa que oigo mucho entre reformacionales y reformados, lo que le llamamos el mandato cultural. Pero no es la bendición cultural. No es dada en forma de mandato, sino en forma de bendición. Así que me gusta a mí el término, aunque voy a usar mandato cultural porque todos lo conocen, me gusta más el término a mí que Dios les dio la bendición cultural. Les bendijo y les dijo. Esa bendición incluye toda la tierra, ¿verdad? El versículo. Entonces Dios nos bendijo al hombre y la mujer con la tierra para sojuzgarla y guardarla, ¿verdad? Y para tener descendencia, dice Malaquías capítulo 2, versículo 15, descendencia para él. Cuando él dice, sed fructíferos y multiplicados y llenar la tierra, Malaquías nos da la interpretación que el matrimonio somos hechos uno, dice, con el Espíritu, para que tengamos una descendencia para Dios. Entonces, ahí Malaquías está interpretando el propósito de Génesis. Pablo dice que la sociedad decae al olvidarse del uso natural de la mujer. Esta es en Romanos capítulo 1, 26 y 27. Este es un pasaje muy interesante, porque dice que cuando el hombre, cuando se olvida del uso natural de la mujer, entra la homosexualidad. Muchos han interpretado que significa que primero las mujeres se vuelven lesbianas y luego los varones se vuelven homosexuales. Pero usualmente, culturalmente es al revés. El lesbianismo usualmente viene después. Los varones homosexuales son mucho más comunes que lesbianas. La clave es la palabra mujer. Es una palabra que solo se encuentra en este pasaje en todo el Nuevo Testamento. Y es una palabra que viene de la raíz pecho, del pecho. Y básicamente mira a la mujer como madre. El uso natural de la mujer es que la mujer sea vista como una madre. Cuando eso sale, cuando el sexo se divide del ser fructífero y multiplicar, el sexo pierde su propósito creacional y vuelve a ser un juguete. Si no se trata de hacer bebés, ¿qué importa si yo lo hago con un robot, otro hombre, un caballo? ¿Qué importa? Si lo único es que yo tenga mi placer, si eso se hace, si el sexo se vuelve recreacional y no creacional, de que lo demás no importa. Y ahí estamos.
Cuando empezamos en el tiempo de los hippies con su Make Love Not War, hacer amor y no guerra, y empezó Woodstock y todos el amor libre, ¿cómo no se esperaba que iba a llegar a este punto? Porque, y luego los anticonceptivos, y cuando esos no funcionan, el aborto, y aun cuando esos funcionan, algunos dicen, ¿sabes qué? Esos anticonceptivos tienen efectos colaterales, o me quitan poco del placer, o me hacen esto y lo otro, y lo que importa es mi placer. Y Pablo está diciendo, cuando eso pasa en una sociedad, cuando se olvida el por qué está la que tiene pechos, entonces lo demás empieza a caer. Y esto va de acuerdo a Génesis. Dios dio al hombre, dio a la mujer, dijo, sed fructíferos y multiplicad. La mujer es dada al hombre como ayuda idónea en esta obra de cultura. ¿Okay? La falta de soledad, no es bueno que el hombre esté solo, tiene un contexto no solo que Dios le dio al hombre a una mujer, pero que Dios le dio al hombre y la mujer la posibilidad de procrear. La soledad no era simplemente una soledad de un soltero al comparar con un hombre con una novia, pero la soledad aún de una pareja al comparar con ni hijos y nietos y bisnietos, y si tú vives los 900 años y pico que vivían Adán y Eva y las personas de ese entonces, imagínate cómo eran las cenas de Thanksgiving. Okay, claro que estoy siendo anacronista ahí, pero entienden la situación. Dios hizo al hombre para ser una criatura societaria, como Él lo es en la sociedad de la Trinidad. El doctor Sandlin puso en su Facebook ayer, dice, qué interesante hoy en día que la gente dice que el sexo es solo una construcción societaria. Yo le dije al doctor Sandlin, le dije, pues no puede ser, pero fue construida por la sociedad de la Trinidad antes de la creación de la tierra. Dijeron, hagamos al hombre en nuestra imagen. Entonces, Padre, Hijo, Espíritu Santo, es importante acordarnos que es un solo Dios, pero sí son tres personas. Hay sociedad eterna en la Trinidad. Y así también nosotros reflejamos en una forma, a nuestro nivel, su imagen. La imagen es de una unidad que debería de haber estado eternamente. Ahora lo hacemos hasta la muerte porque hay muerte. Pero si Adán y Eva no hubieran pecado, eso hubiera seguido. Ahora, no nos centremos en la situación. La redención va a ser similar al propósito original, pero no igual, porque Cristo dice en el cielo no va a haber personas dadas en matrimonio. Pero si no va a haber matrimonio, ¿sí va a haber como hermanos? Yo creo. Ahora, la Biblia, eso es especulación. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Verdad? Yo creo, y eso es tomasología nada más, que en la eternidad yo voy a tener una relación distinta con mi esposa Angelina de lo que yo tendría con el hermano Godínez, el doctor Godínez, ¿verdad? Lo que comenzó aquí no será igual porque ya no habrá necesidad de reproducción, que era el centro del núcleo matrimonial, como lo estamos viendo. Pero yo sí creo que yo voy a tener una relación distinta con mi esposa, que no va a ser como la veo en la calle y es igual ver a ella que a ver a otra salva que esté en una iglesia que nunca he visto ahí en China. Que voy a tener una relación que por lo menos comienza distinto. Ahora, yo creo que en el cielo va a haber crecimiento mental y espiritual todavía. Seremos perfectos en que no tendremos pecado, pero yo no creo que va a parar nuestro entendimiento. Dios es infinito y siempre va a haber más. Pero yo creo que entonces sería posible que yo en el cielo
llegar a conocer mejor otra persona, y las relaciones en el cielo también van a crecer, y en un tiempo, quizá por unos 1000 años, esta persona sea mi mejor amigo, y en otros 1000 años me empiece a comunicar con alguien más y cambie. Que sea una situación dinámica, sin salir de amor. Una situación dinámica aún allá, que no todas las relaciones van a seguir exactamente igual como están aquí, solo sin pecado. Pero sí, que yo voy a hacer, que ella sea como mi mejor amiga en el cielo también, que yo pueda abrazarla en el cielo. Yo no sé las específicas, pero yo sí creo que va a haber diferencias de relación. Mucho de lo que tú eres y yo soy son nuestras relaciones. Pues el ejemplo que Jesús pone de la mujer que se casa con 7, Sí. Eso muestra que la relación va a ser muy diferente, porque dice, bueno, ¿y de quién va a ser esposa? Sí. Ahora, es interesante esa, y por una razón muy especial. ¿Qué es el centro de la pregunta de esos fariseos? ¿Por qué estaba esa ley en el libro de Moisés? Que uno se casara con la esposa. Parte de la descendencia, ¿no? Ahí estamos. La descendencia. El nombre. ¿Quién recibe la herencia en la tierra prometida y en todo eso? Es un estatuto que tuvo lugar porque la muerte hoy en día a veces frustra el propósito central que Cristo le dio al matrimonio, o que Dios le dio al matrimonio. Entonces, eso es muy importante. Ese versículo mismo, eso trata con cómo recuperar el propósito del matrimonio en una cultura donde puede haber 7 esposos y la mujer sale estéril. Pues, ¿qué se hace? Entonces, nos enseña, aún esa pregunta misma nos enseña que esa cosmovisión de los judíos asumía la importancia de la procreación en el propósito central del matrimonio. Era tan importante que si tu matrimonio acababa sin esa procreación, era el deber del hermano tomar esa esposa e intentarlo de nuevo. Ahora yo afortunadamente mi esposa tuvo 9 porque yo no quiero. Está bien. Y yo creo que mi hermano la miraría y diría, no. Entonces, el hombre reconoció que esta nueva creación, obviamente distinta en forma que ella, en toda su diferencia, era una carne con él, ¿verdad? Él la miró y yo estoy seguro que Adán inmediatamente reconoció las diferencias, ¿verdad? Él ya no tenía espejo, pero ya sabía lo que tenía ahí en su cuerpo. Y él no, ¿qué es esta? ¿Qué son esos? ¿Y por qué no tiene? ¿Sabe? Entonces, inmediatamente él reconoció que esto es carne de mi carne, hueso de mi hueso, y que esta era la unión que deberíamos estar teniendo, y reconoció y lo dio. Entonces, rápidamente, unas aplicaciones para hoy. Primero, Cristo se enfoca, como vimos ya, en la norma, en vez de enfocarse en excepciones. Y esto es una estrategia que Satanás usa mucho. Dice, cuando hablamos en contra del aborto, por ejemplo, ¿qué es el argumento que casi siempre sale? ¿Y qué de las mujeres que han sido violadas, o incesto, o que es la vida de la madre? Satanás quiere que nosotros argumentemos excepciones. Yo usualmente les digo, ¿sabes qué? Si tú mañana si yo soy el presidente y tú mañana me pones enfrente de mí una ley que prohíbe todo aborto, excepto los que son por caso de violación, incesto y la vida de la madre, ¿sabes qué? Yo la firmo. Porque me deshago de 98% o 99% de los abortos.
Luego podemos argumentar las excepciones. Pero no dejemos que una persona que traiga excepción nos quite del punto central de la cosa. Cristo no se dejó llevar por excepción. Ahora, dio una excepción, ¿verdad? Dijo, si tú te divorcias, si no fuera por fornicación, Él dio una excepción, pero ahí no se enfocó. Aún en eso dijo, es mejor que se reconcilien. ¿Ok? Entonces, Cristo trató con las excepciones, pero para Él era una cosa perífera, ¿verdad? No era central. Era una cosa que, bueno, ya que tengamos bien enfocado y bien puesto el centro, entonces vamos a tratar con los otros casos. La familia se define al principio mirando hacia afuera y hacia el futuro, no simplemente como un arreglo entre dos personas que se aman. Siempre el matrimonio miraba hacia el trabajo que se tenía que hacer, el sojuzgar la tierra, el procrear, los hijos, el futuro. No era una cosa donde hoy en día el amor romántico usualmente se enfoca en el presente. El agape, porque el agape es hacer lo mejor para el amado, el agape siempre tiene una dirección futura. Entonces, tenemos que, cuando la gente, y si estás aconsejando el matrimonio, no es simplemente, pues, todavía están las estrellas en tus ojos, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué hay del futuro? ¿Para qué es el matrimonio? Pablo lo llama o lo sube bajo yugo, ¿verdad? Un yugo es un implemento de trabajo. Entonces, Adán y Eva tenían un trabajo en el huerto. Los dos, el Adán, que eran los dos, de sojuzgarla y cuidarla. Entonces, ellos tenían la bendición cultural dada a ellos, que deben enseñorearse de la tierra, y eso va a tomar trabajo, y el trabajo va a ser, por eso no le dice Dios, le voy a hacer una compañera para su cama, para su lecho. Le dice, le voy a hacer una ¿qué? Ayuda. Una ayuda. ¿Cuándo necesitas ayuda? Cuando estás haciendo algo, ¿verdad? Una ayuda idónea, una ayuda compatible para él. La distinción de los géneros es intrínseco al propósito y no solo un accidente biológico, una construcción societaria. Dios nos pudo haber hecho que nos dividiéramos como lo hacen algunos animales microscópicos, ¿verdad? Que de repente sale un hijo, crece aquí o sale de repente sale. Dios podría habernos hecho así, o Dios nos podría haber hecho como algunos animales que Él hizo, que sí cambian de género. Hay especies de tiburón y de otros animales que si tú pones, si son puras hembras y los pones en un tinaco, después de un rato uno de ellos puede desarrollar características de macho para poder impregnar a las otras. Dios ha hecho ese tipo de animal. Lo podría haber hecho con nosotros, pero no escogió hacerlo así, porque Él quiso más, que Él quiso los dos ser parte de eso. Y una construcción societaria, no hay nadie. Se ha hecho experimentos donde ponen niños y niñas, si ponen a niños con muñecas de Barbie, los niños las doblan y las usan como pistola. O las usan para jugar a decapitar. Sí, también. Se hacen terroristas musulmanes. Entonces, la cosmovisión bíblica no cabe con un matrimonio. Esto es importante, que no cabe con un matrimonio hecho estéril a propósito. Yo siempre cuando entro en consejería matrimonial les digo, mira, este mundo de hoy te está tratando de dar miedo de sobrepoblación y otras cosas, y van a decirte no tengas hijos. Yo no creo, yo no estoy diciendo que como algunos bien fundamentalistas dicen, debes tener, y yo y mi esposa lo hicimos, debes tener todos los niños que Dios te dé. Eso es algo que tú puedes escoger con oración.
Pero yo creo que entrar a un matrimonio y decir no vamos a tener hijos, desde el punto de vista cristiano, si no hay un problema de salud que lo impide, moriría la esposa o algo así, yo creo que es algo subcristiano entrar a un matrimonio con el contexto de que no vamos a tener hijos, solo vamos a ser just the two of us, solo los dos. Dios dice que Génesis, y lo repiten en Malaquías, que el propósito de hacernos uno es dar descendencia para Dios. Ahora, la descendencia puede ser frustrada, por eso ese matrimonio de los 7, ¿verdad? Hay enfermedades, hay contratiempos, hay cosas que pasan, pero ese no debe ser, esa es parte de la caída y de las consecuencias de la maldición en la caída, pero no debemos entrar tomando eso como la norma. Debemos querer tener hijos. Y si no los tenemos, los musulmanes nos van a ganar en esa forma, porque ellos entienden esto. Ellos entienden por lo menos esto. Hay a veces que los paganos nos enseñan a nosotros las consecuencias de no interpretar bien la escritura. Y eso incluye todo matrimonio homosexual. Es interesante que los matrimonios homosexuales querían casarse para adoptar. Ellos saben que tener hijos es parte de la cosa, pero quieren robarse los hijos de otros porque no pueden tener ellos, o a veces están ahorita usando fertilización artificial si son lesbianas, porque ellos intuitivamente saben que el matrimonio es para esto, aunque no crea Génesis. Sus actos enseñan que lo saben. El divorcio es abominable no solo por la traición contra el cónyuge, sino el daño que hace a la descendencia para Dios. Y por eso cuando hay niños especialmente y cuando son jóvenes especialmente, yo trato de aconsejar, mira, yo sé que ustedes dos ahorita no se quieren mucho, pero el divorcio va a dañar a sus hijos. Y ustedes son los adultos aquí. Ustedes deben hacer el trabajo de reunirse, reconciliarse y comenzar de nuevo. Entonces, esta manera de usar Génesis, lo uso aquí porque es lo que Cristo hizo claramente, pero es usable, y vamos a verlo en Génesis, en otras áreas. Génesis nos enseña el porqué de casi todas las cosas que se desarrollan hoy en la cultura como sociedad, incluyendo el gobierno y la política y lo demás, y la tecnología. Lo vamos a ver en las próximas semanas. ¿Alguna pregunta antes de que cerremos? Porque ya son las 10:02.